Bueno, varias cosas. Primero, el Ecuador viene desarrollando un deterioro en los términos o en las condiciones de inseguridad que vive la población. Este deterioro lleva ya varios años y pues cada vez se acentúa más. Este deterioro está relacionado también con una pérdida de institucionalidad y de legitimidad política. Bien, en este contexto asume el gobierno del presidente Noboa. El presidente Noboa lleva poquísimas semanas en el poder y es difícil que pueda contener el paso vertiginoso de la inseguridad y de la violencia y de la criminalidad por el territorio, porque lleva muy poco tiempo en funciones. No obstante, no es menos cierto que él conocía de la situación en la que estábamos y debía tomar o debería tomar acciones urgentes. El punto es que hay muchas necesidades, muchas urgencias en el país y las decisiones dentro del contexto de la política de seguridad están siendo más lentas que lo que podríamos esperar. Esperábamos decisiones, nombramientos, acciones urgentes que no se han tomado y esto, bueno, da una sensación de lentitud y tal vez de una cierta parsimonia del gobierno en el campo de la seguridad. Bien, hay que ser equilibrados, hay que buscar como una perspectiva equilibrada y entender que, bueno, también es poco tiempo que el que lleva en el gobierno el presidente, pero se esperaría que en este 2024, además de tener un año electoral, tenga un año de muchas acciones para contener de alguna manera la situación que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctora, ¿cuál es el mensaje que intentan transmitir los grupos de delincuencia organizada considerando los recientes hechos violentos en nuestro país durante los últimos días del 2023 y los primeros días de 2024? Bueno, este es un mensaje que se viene reforzando desde algún tiempo, no es ninguna novedad. Estamos en una situación en la que hay determinadas regiones del Ecuador que viven una suerte de gobernanza criminal. Para quienes nos escuchan y nos siguen, esto quiere decir que existe unos ciertos territorios donde la criminalidad ha impuesto su ley y su orden, ¿no? Hay ciertos territorios donde el Estado, a través de la policía o de las Fuerzas Armadas, incluso de la inteligencia, no es capaz de llegar. Y en estos territorios donde hay una ausencia total del Estado, pues el crimen organizado, las pandillas, son quienes imponen orden y lo hacen muchas veces por la fuerza, ¿no? Con mecanismos ejemplificadores y que son mecanismos que infunden el terror en la ciudadanía y que permiten también un cierto status quo, ¿no? Donde la gente debe hacer lo que las mafias, las pandillas, los criminales demandan y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que cada vez esta gobernanza se acentúa más, se enraiza más en territorios como Esmeraldas, pero también ocurre lo mismo en determinadas zonas en Guayaquil y en otras provincias de la costa, ¿no? Porque vemos que la costa es la más afectada, no tenemos los mismos indicadores de inseguridad en todo el país, son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, quienes tienen los indicadores más elevados, ellos son los que superan los 40 muertos por cada 100,000 habitantes, mientras que en otras provincias es menor la violencia, pero esto no lo hace menos preocupante, esto quiere decir que hay que tomar decisiones y acciones para que las poblaciones más afectadas dejen de sufrir, como el caso de Esmeraldas y de Guayas también. Ante este panorama, ¿existe la posibilidad de que la situación empeore en el transcurso de este año? Bueno, lo que hemos visto hasta aquí es que hay un deterioro de la institucionalidad y esto ha ido de la mano con el crecimiento de la criminalidad y la violencia, como lo mencioné en un principio. Si es que sigue habiendo un deterioro de la institucionalidad, lo que quiere decir, si seguimos con un Ministerio del Interior débil, si seguimos con una policía mal equipada, unas Fuerzas Armadas debilitadas también, pues nada va a cambiar y es posible que esta situación de gobernanza criminal incluso se expanda a nuevos territorios. Esto es de esperarse si no se toman medidas desde el gobierno para fortalecer, como digo, todas las instituciones que están llamadas a hacer cumplir la ley y aquellas instituciones también que son encargadas de impartir justicia. Es necesario fortalecer. Si no se hace nada,
la situación no se va a revertir, no solo porque ganan terreno las mafias criminales que operan en el Ecuador, sino porque en el mundo, en América Latina y en la región andina, hay una situación de crecimiento de la criminalidad. Está creciendo mucho el tráfico de personas, la minería ilegal, la misma producción de cocaína ha roto un récord histórico en Colombia, ¿no? Hemos pasado en el 22 de producir 1.400 toneladas de cocaína a producir 1.700 y pico toneladas en este año en Colombia. Con estos récords de nuestro vecindario, lo que va a pasar es que va a haber más gente queriendo lucrar del narcotráfico y de las otras actividades ilegales. Si el Estado no invierte fuertemente en contener este embate de la criminalidad, pues podríamos esperar que haya una circunstancia de mayor gravedad aún. Ahora, doctora, entre las propuestas del presidente Noboa para mejorar la seguridad en el país está la creación de nuevas cárceles, pero ¿qué tan idóneo y efectivo resultaría? A ver, cuando tenemos una situación de crisis carcelaria, lo que tenemos que entender es que hay un problema de excesiva penalidad junto con deterioro de la infraestructura carcelaria, ¿no? Estas dos variables son las que determinan las crisis en el sistema carcelario y es lo que pasa en Ecuador también. En este sentido, mejorar la infraestructura carcelaria, que es lo que está proponiendo el gobierno, sin duda es una buena noticia y sin duda es una buena decisión. Ahora bien, lo que está proponiendo el gobierno de la cárcel Barcaza y también de estas cárceles de máxima seguridad va a llevar un tiempo. Y el periodo que transcurre entre el ofrecimiento y el cumplimiento de la propuesta es un poco lo que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué va a pasar en este tiempo? ¿Nos vamos a cruzar de brazos a esperar a que llegue la cárcel Barcaza o a la construcción de la Supermax o vamos a tomar medidas adicionales? Que esta es la pregunta que yo le haría al gobierno. En el interín, ¿es posible entre que se construya la nueva infraestructura y el día de hoy, en este interín, es posible que el gobierno tome medidas como empezar ya la reclasificación o la categorización de los presos según el nivel de violencia o según el tipo de delitos que hayan cometido? Es importante también seguir adelante y avanzar con los procesos judiciales o de esclarecimiento de la verdad en el caso de las masacres que hemos vivido los últimos años. Es posible también mejorar las condiciones de los presos. No olvidemos que han pasado varios episodios de crisis con el sistema de atención y provisión de alimentos en las cárceles, que además se estima que podría ser el mecanismo por el cual entran drogas, municiones, armas, etcétera. Entonces, es posible revisar estas cosas. Creería que el gobierno debe adelantar acciones hasta que llegue la nueva infraestructura y que no debemos cruzarnos de brazos solo esperando a que la obra cumbre llegue, sino que hay que generar estas pequeñas acciones para que podamos ir poniendo orden en el país.